Hola, bienvenidos una vez más a su programa favorito, Fisio News. El día de hoy tenemos como invitados especiales a los estudiantes de la licenciatura de fisioterapia de la UAP, que nos mostrarán la marcha de una persona normal y la marcha de una persona deportista. Nos enlazamos con ellos. La marcha se define como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro con bajo esfuerzo y mínimo consumo energético. Constituye un elemento característico que identifica a todo sujeto, pues permite revelar aspectos individuales de la personalidad, la autoestima, la condición de salud y las situaciones emocionales de cada persona. Requiere la integración compleja de diversos sistemas y compromete varios segmentos corporales. En consecuencia, las particularidades de la marcha de todo individuo están influenciadas por la postura y la posibilidad del movimiento que ofrezca el sistema osteomuscular y las relaciones funcionales de los demás sistemas corporales. Un ciclo de la marcha es el tiempo que transcurre desde el contacto inicial del pie hasta el siguiente contacto inicial del mismo pie. Este ciclo se ha dividido en dos periodos, el de soporte y el de balanceo. El periodo de soporte se refiere al tiempo en el que el pie permanece en contacto con el piso. Este constituye el 62% del ciclo total. El periodo de balanceo es cuando la extremidad permanece en el aire y avanza hacia adelante. Este tiempo representa el 38% del tiempo total del ciclo. 5 son las fases que comprenden el periodo de soporte. La primera es el contacto inicial. Aunque representa un 0% del ciclo, es la fase que se toma como referencia y esta consta de un doble apoyo. Esto quiere decir que ambas extremidades están sobre el suelo. Durante esta fase, el tobillo se encuentra neutro con un torque plantiflexor. El torque es la fuerza aplicada que va a generar un movimiento. Se da la acción muscular del tibial anterior, extensor común de los dedos y del extensor largo del primer dedo, con una contracción excéntrica, que se refiere a que el músculo se alarga ya que está bajo tensión. La rodilla también estará neutra con un torque extensor y con una contracción concéntrica del cuádriceps, que se refiere a que este grupo muscular alcanza una potencia suficiente para superar la resistencia existente, y la contracción excéntrica de los isquiotibiales. Así se estabiliza la articulación, pero posteriormente el torque extensor es pasivo debido a que la rodilla se bloquea sin la acción muscular. La cadera se encontrará con una flexión de 30 grados, con un torque flexor y con la contracción excéntrica del glúteo mayor e isquiotibiales, los músculos encargados de la extensión de cadera. La segunda fase, que también es de doble soporte, es la respuesta de la carga. Este es el intervalo en el que el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Representa cerca del 10% inicial del ciclo. El tobillo presenta una plantiflexión de 10 a 15 grados con un torque plantiflexor. Se da la acción muscular de los músculos dorsiflexores, el tibial anterior, extensor común y extensor largo del primer dedo, con una contracción excéntrica. La rodilla se va a encontrar flexionada de 15 a 20 grados. Tendrá un torque flexor con una contracción excéntrica del cuádriceps. La cadera igualmente va a estar en flexión de 30 grados con un torque flexor con una contracción excéntrica del glúteo mayor e isquiotibiales. La tercera fase es el soporte medio, representa el 20% del ciclo. Esta inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. Representa del 10 al 30% del ciclo y es el primer soporte simple. El tobillo ahora se encuentra con una dorsiflexión de 5 a 8 grados con un torque dorsiflexor y una contracción excéntrica de los gastrocnemios y el sóleo, músculos encargados de la plantiflexión del pie. La rodilla está en flexión de 5 grados con un torque extensor y una contracción excéntrica del cuádriceps al inicio, pero su acción disminuye totalmente al final de la fase.
La cadera ahora está en flexión de 10 grados con un torque extensor, con la acción muscular de los extensores de la cadera al comienzo y al final no existe participación muscular. El soporte terminal es la cuarta fase del ciclo. Representa el 20% y en esta el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transfiere la carga al pie contralateral. El tobillo se encuentra en dorsiflexión de 10 a 20 grados con un torque dorsiflexor y con una contracción concéntrica de los músculos plantiflexores. La rodilla está neutra con un torque extensor sin actividad muscular. La cadera se encuentra en extensión de 10 grados con un torque extensor y la acción muscular del psoas mayor, el músculo ilíaco y el tensor de la fascia lata. Músculos flexores de cadera con contracción excéntrica. A la última fase del periodo de soporte se le llama prebalanceo. Es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral está en contacto con el piso y termina cuando el ipsilateral se despega del piso. Representa el 12% del ciclo de la marcha y representa la transferencia del peso de una extremidad a la otra. El tobillo está en una plantiflexión de 20 grados con un torque dorsiflexor y la contracción concéntrica de los plantiflexores. La rodilla está en flexión de 30 a 40 grados con un torque flexor con una contracción excéntrica del cuádriceps. La cadera se encuentra neutra con un torque flexor con la acción concéntrica de los músculos flexores de cadera, que son los aductores medio y mayor, recto anterior, sartorio, psoas mayor e ilíaco. El periodo de balanceo comprende 3 fases diferentes. La primera es el balanceo inicial. Se identifica cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. A esta corresponde el 13% del ciclo total. El tobillo se encuentra en plantiflexión de 5 a 10 grados con un torque dorsiflexor y la acción muscular concéntrica de los músculos dorsiflexores. La rodilla está en flexión de 50 a 60 grados con un torque flexor y la acción muscular de la porción corta del bíceps, sartorio y el recto interno del muslo. La cadera se encuentra en una flexión de 20 grados con un torque flexor de la acción concéntrica de los flexores de cadera. El balance medio representa el 10% del ciclo y se inicia con la flexión máxima de la rodilla. Culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso. En esta fase, la tibia se encuentra neutra, con un torque dorsiflexor y una contracción concéntrica de los músculos dorsiflexores. La rodilla a 30 grados con flexión de un torque extensor y la acción de los isquiotibiales progresivamente excéntrica. La cadera está en flexión de 30 grados con un torque flexor y la acción concéntrica del psoas mayor y el ilíaco. La última fase es el balanceo terminal, que representa el 15% del ciclo total. Se inicia en posición vertical de la tibia y continúa a medida que la rodilla se extiende completamente. Y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Aquí el talón está en posición neutra, con un torque dorsiflexor y una contracción isométrica de los músculos dorsiflexores. Con una contracción isométrica nos referimos a que la longitud de los músculos se acorta. La rodilla se encuentra neutra con un torque extensor y una acción excéntrica de los isquiotibiales al inicio y después de la contracción concéntrica del cuádriceps. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados con un torque flexor y una acción excéntrica de los músculos isquiotibiales, glúteo mayor y aductor mayor. Parámetros temporales y espaciales. Sus resultados facilitan la relación con los datos obtenidos durante el proceso de evaluación del movimiento corporal humano y la identificación de diferencias corporales que inciden en la marcha y de limitaciones en esta actividad. Hace evidente la restricción en la participación de acuerdo con los factores de entorno a que se enfrenta cada persona en particular. Parámetros temporales. Ciclo de la marcha. Lapso de tiempo en el que transcurren 2 eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Periodo de paso. Referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. Periodo de soporte.
Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el talón del pie hace contacto con el piso hasta el momento del despegue de los dedos del mismo. Periodo de balanceo. Es el tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie que pierden por completo la relación con el piso, hasta el punto del contacto del talón con el suelo. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en 1 minuto. La frecuencia determina el ritmo y la rapidez de marcha que autoselecciona toda persona cuando camina naturalmente. Velocidad. Es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Se expresa en metros sobre segundos. Constituye una variable que indica la habilidad para caminar. Aceleración. Es el cambio en la velocidad. Se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Parámetros espaciales. Longitud de paso largo o zancada. Es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Longitud de paso o paso corto. Es la distancia lineal en metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. Ancho de paso. Está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Ángulo de paso. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. Los parámetros temporales y los espaciales son variables que se pueden ver alteradas por factores como la estatura, la edad, el sexo, la forma, la posición y la función de las estructuras neuromusculares y osteoarticulares, y el dolor, entre otros. Además, el calzado, la indumentaria, los aspectos culturales, la moda, la condición emocional y mental son factores que repercuten en los parámetros temporoespaciales de la marcha. Para facilitar el estudio y el examen de la marcha, se destaca que un ciclo completo de marcha puede ser visto en términos de 3 tareas funcionales, relacionadas directamente con las 8 fases de la marcha. El estudio de estas tareas funcionales facilita el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico, este último con énfasis en la recuperación de las tareas más comprometidas. La primera tarea funcional es la aceptación del peso. Coincide con las 2 primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta a la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una cadena cinética abierta a una cerrada. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las siguientes 2 fases, el soporte medio y el terminal. Como su nombre lo indica, el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo que demanda gran estabilidad, mientras la extremidad contralateral se encuentra en balanceo. La tercera tarea funcional se refiere al avance de la extremidad. Está asociada a las 4 fases restantes, prebalanceo, balanceo inicial, medio y terminal. Esta tarea funcional garantiza que el pie se despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. Comprende 2 momentos cruciales, uno de aceleración en la primera parte y otro de desaceleración al final de la segunda parte, como preparación al siguiente contacto inicial para que no sea tan brusco. En consecuencia, se asegura la progresión y la libre continuidad de los movimientos presentes durante la marcha. Desplazamientos del centro de gravedad durante la marcha. Aunque la ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo con sus características antropométricas, se calcula que en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral, a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra aproximadamente. Dada la continuidad de los movimientos asociados que se presentan durante la marcha, el centro de gravedad, además de seguir la progresión de la misma, sufre desplazamientos alterados a derecha e izquierda y de arriba a abajo, lo cual garantiza que caiga directamente sobre la base de soporte o el área del pie de apoyo de acuerdo con la fase en que se encuentre. Estos desplazamientos horizontales y verticales del centro de gravedad se relacionan directamente con el consumo energético de la persona. El consumo de energía en la marcha normal es mínimo, por lo cual cualquier irregularidad en los desplazamientos del centro de gravedad tendrá repercusiones en la eficacia de la marcha. Mecanismos de mecedora, pie y tobillo.
El primer mecanismo de mecedora es el talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial. El segundo mecanismo de mecedora es el tobillo, que corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. El tercer mecanismo de mecedora es el antepié, presente durante el soporte terminal. Análisis de la amplitud del movimiento en las articulaciones de las extremidades inferiores en el plano sagital, durante las fases de marcha normal en el periodo de soporte. Articulación, cadera. Contacto inicial, flexión de 30 grados. Respuesta a la carga, flexión de 30 grados. Soporte medio, flexión de 10 grados. Soporte terminal, flexión de 10 grados, 5 de extensión de cadera y 5 de rotación pélvica. Prebalanceo, neutro, 0 grados. Articulación, rodilla. Contacto inicial, neutro a 0 grados. Respuesta de carga, flexión de 15 a 20 grados. Soporte medio, flexión 5 grados. Soporte terminal, neutro de 0 grados. Prebalanceo, flexión de 30 a 40 grados. Articulación, tobillo. Contacto inicial, neutro a 0 grados. Respuesta a la carga, plantiflexión de 10 a 15 grados. Soporte medio, dorsiflexión de 5 a 8 grados. Soporte terminal, dorsiflexión de 10 a 12 grados. Prebalanceo, plantiflexión de 20 grados. Articulación, metatarsofalángica. Contacto inicial, neutro a 0 grados. Respuesta a la carga, neutro a 0 grados. Soporte medio, neutro a 0 grados. Soporte terminal, extensión inversa. Los metatarsianos se aproximan a las falanges. De 30 grados. Prebalanceo, extensión inversa. Los metatarsianos se aproximan a las falanges. De 60 grados. Análisis en el plano sagital de la amplitud del movimiento en las articulaciones de las extremidades inferiores durante la fase de la marcha normal en el periodo de balanceo. Articulación, cadera. Balanceo inicial, flexión de 20 grados. Balanceo medio, flexión de 30 grados. Balanceo terminal, flexión de 30 grados. Articulación, rodilla. Balanceo inicial, flexión de 50 a 60 grados. Balanceo medio, flexión de 25 a 30 grados. Balanceo terminal, neutro a 0 grados. Articulación, tobillo. Balanceo inicial, plantiflexión de 5 a 10 grados. Balanceo medio, neutro a 0 grados. Balanceo terminal, neutro a 0 grados. Articulación, metatarsofalángica. Balanceo inicial, neutro a 0 grados. Balanceo medio, neutro a 0 grados. Balanceo terminal, neutro a 0 grados. A partir de este momento se analizará la marcha de un basquetbolista. Se identifica el ciclo de marcha con sus 8 fases y los músculos que participan en cada una de ellas. En el análisis espacio-temporal se obtuvieron los siguientes resultados.
Esperando que el programa haya sido de su agrado, terminamos con la transmisión de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Con la participación de Alondra, Diana, Mariana, Oscar, Diana, Jesús.